Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos en este acto de entrega del proyecto de rendición de cuentas correspondiente al año 2015. Proyecto que obviamente estamos presentando junto a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en el marco del objetivo fundamental, que es el de cumplir con el plan de gobierno por el que votó la ciudadanía en las últimas elecciones, sobre la base de un escenario macroeconómico progresivamente más equilibrado que el que tenemos hoy, que al mismo tiempo se presenta asociado a un deterioro importante de las condiciones internacionales relevantes para Uruguay, como ya hemos tenido oportunidad de compartir con todos ustedes. Me estoy refiriendo fundamentalmente al hecho de que queremos cumplir con el programa del Frente Amplio y particularmente con sus prioridades sociales, sobre la base de pilares cada vez más sólidos en el campo fiscal, en el campo de los precios y, por supuesto, apuntando a ese camino sólido, genuino, auténtico, profundo, que es el de la inversión, para sostener o alcanzar, mejor dicho, niveles de crecimiento mayores a los que hemos tenido últimamente y comparables con los que se han logrado en años precedentes, ¿verdad? El contenido de esta rendición de cuentas, básicamente ustedes lo conocen, es el que hemos presentado públicamente en una rueda de prensa reciente en la que ustedes estuvieron presentes. No ha habido cambios desde ese punto de vista entre esa presentación y la actualidad. Hemos trabajado obviamente intensamente, tanto la Oficina de Planeamiento como el Ministerio, para incorporar al articulado de la rendición de cuentas obviamente disposiciones necesarias en cada una de las unidades institucionales o ejecutoras del presupuesto. Pero el corazón del proyecto es el que presentamos hace pocos días junto a todo el Consejo de Ministros. De todas maneras, si ustedes desean conocer algún detalle adicional, estamos a la orden para poder responder a esas preguntas. También quiero decirles que todo este material que acabamos de presentar se encuentra en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas y ustedes podrán también en ese caso consultar detalles quizá más específicos que los que se pueden presentar en una síntesis como la que estamos haciendo ahora. De todas maneras, estoy a la orden para las preguntas que ustedes quieran formular. Ministro, además de las características que se presentaron en la conferencia de prensa, es de estilo, una rendición de cuentas contiene más o menos a veces centenares de normas. En este caso es una rendición más acotada, centrada en los aspectos fiscales, o hay algunos otros temas que a veces no necesariamente presupuestarios que se incluyen en la misma. Bueno, hay una cantidad de temas que tienen que ver con precisamente los objetivos y el trabajo que realizan las diferentes unidades institucionales del Estado, sin duda. Pero si yo tuviera que elegir la orientación, el rumbo fundamental del proyecto, diría, como dije al principio, que es dar un paso más hacia el cumplimiento del programa del Frente Amplio, que, voy a recordarlo, tiene algunas prioridades
muy importantes, como por ejemplo las que refieren a educación, seguridad pública, el Sistema Nacional de Cuidados, que es muy importante, y naturalmente a partir de ello, de esos objetivos fundamentales, se construye un escenario macroeconómico sólido como para apoyarlo. Obviamente, en las condiciones actuales del país, con un desequilibrio fiscal que hay que corregir y al mismo tiempo con empujes inflacionarios que también hay que enfrentar, el contenido de este proyecto tiene que ser coherente, obviamente, con esas necesidades también. Y por eso es que ustedes van a encontrar en el proyecto lo que ya hemos presentado, ¿verdad? Un proceso de consolidación fiscal que tiene que ver con medidas que refieren tanto al gasto público como a los ingresos públicos. Ministro, en el entendido de que somete este presupuesto a criterio del Parlamento, ¿con qué expectativas el gobierno entrega este presupuesto? ¿Qué piensan que el Parlamento va a debatir de esto? Bueno, antes que nada, yo no puedo adelantar lo que va a debatir el Parlamento, porque el Parlamento es absolutamente soberano desde este punto de vista. Ha habido algunas críticas de algunos. Vuelvo a repetir que no puedo adelantar lo que va a discutir el Parlamento, ni es mi función hacerlo. Sería una falta de respeto importante a quienes en definitiva son los que habrán de dar su veredicto definitivo al respecto. Lo que sí puedo decir también es que el contenido fundamental de este proyecto viene a esta casa con un acuerdo muy importante previo, realizado entre todas las fuerzas que componen nuestra organización partidaria, el Frente Amplio, que es quien ganó las elecciones, está gobernando en el país, y ha realizado este acuerdo, que fue el que presentamos hace algunos días. Entonces, venimos, sí, con todo el respeto a la soberanía del Parlamento y toda la esperanza de que este proyecto no solo se apruebe sobre la base de ese acuerdo, sino lo más rápidamente posible para poder dedicarnos con toda nuestra energía y nuestra dedicación a los temas de gobierno, ¿verdad? Que son fundamentales para enfrentar los problemas que tiene Uruguay hoy. Yo le quería preguntar a propósito de lo que usted señalaba, ese contexto económico que describía, y en qué medida esto ha afectado el contenido de la rendición de cuentas y sobre todo qué cosas debieron postergarse, planificarse para más adelante en función de ese contexto. Bueno, el deterioro que tuvo durante el segundo semestre del año pasado fue tan profundo y tan rápido al mismo tiempo que nos obligó, y no solo a nosotros, sino a analistas internacionales, nacionales, diferentes organizaciones multilaterales, a corregir en una medida importante las previsiones que se habían realizado al respecto. Y ahora, en esta rendición de cuentas, se convierte en un fundamento muy importante para proponer estas medidas en el campo fiscal que ustedes ya conocen, reitero, y que hemos llamado de consolidación fiscal, usando esta palabra para señalar que lo que estamos buscando es no solo un mejor resultado de las cuentas públicas, sino un mejor resultado de las cuentas públicas que sea sostenible. Por eso hablamos de sostenibilidad fiscal. No se trata simplemente de mejorar ese resultado con un horizonte precario, digamos, o una duración que podríamos calificar de efímera. Se trata de volver a encontrar, como Uruguay ya tuvo, una situación fiscal sólida, pero que además se sostenga en el tiempo. Y es por eso que hemos utilizado este concepto. Ministro, en materia de gasto, ¿se
se pudiera decir, por lo menos en los aspectos generales, las modificaciones que hay en el cronograma presupuestal para el Ministerio de Educación. O sea, si es que hubo modificaciones, ¿cuáles serían, por lo menos los pilares de esos cambios? Bueno, hay muchas modificaciones en materia de educación y en los diferentes planos a los que refiere esta importante actividad del país. Diferentes planos quiere decir desde la infraestructura que estamos diseñando en apoyo del sistema educativo y que está integrada en el programa de inversiones en infraestructura que tiene el país. Por supuesto, la formación docente, el diseño de contenidos, como por ejemplo el que podríamos ilustrar con el marco curricular común de la enseñanza primaria y la media, y naturalmente en materia de docencia, formación y retribuciones adecuadas. Precisamente el convenio salarial con los docentes de ANEP es un objetivo al que se ha dado prioridad al punto tal que es uno de los gastos previstos presupuestalmente que no se difieren de 2017 a 2018, por ejemplo. Así que los planos son varios, las modalidades de apoyo también. Hay algunas que pueden incluso no ser presupuestales. Yo recién hablaba de el programa de infraestructura física al servicio de la educación. Allí va a haber seguramente inversiones que van a venir por la vía de la modalidad de participación público-privada y que no tienen expresión presupuestal, pero que integra, digamos, esa variedad de herramientas o de instrumentos que vamos a poner al servicio de este objetivo. Ministro, Poder Judicial, además de los recursos para la implementación del Código de Proceso Penal, además hay recursos adicionales. Sí, estamos, digamos, muy satisfechos de haber logrado un acuerdo precisamente sobre lo que a nosotros nos parece un hecho muy importante para el país, que es el comienzo, el próximo año, de la puesta en práctica del Código de Procedimiento Penal, seguramente en el segundo semestre del próximo año. Yo creo que esto es un cambio estructural fundamental en el funcionamiento de la justicia uruguaya. Estamos cambiando ni más ni menos que el desarrollo del proceso acusatorio, con todos los cambios que eso supone desde el punto de vista institucional y de la propia justicia. Y estamos muy contentos de haber llegado a un acuerdo presupuestal importante, sobre todo a los efectos del próximo año. Así que, además de la aplicación del Código Aduanero, que para Uruguay, por su característica de economía abierta, es fundamental, son aspectos que están contemplados en esta rendición de cuentas. ¿De qué magnitud son esos recursos? ¿Perdón? ¿De qué magnitud son esos recursos? Bueno, ¿40 millones de dólares? La magnitud, no, mucho menos. La magnitud de los recursos destinados al Código de Procedimiento Penal 280 millones. Es 280 millones de pesos. Sí. Y 40 el Carou. ¿Perdón? 40 el Carou. Y 40 el Código Aduanero. En total 320 aproximadamente millones de pesos. Muchas veces tenemos que aclarar la moneda en la que nos expresamos porque esto puede llevar a confusiones importantes. En el reordenamiento de los gastos, los que se postergaron y los que se tuvieron que modificar, ¿qué sectores entiende usted que fueron los más afectados? ¿Donde se van a tener que postergar? No, yo considero que no podemos hablar de sectores afectados. Considero que la sociedad en su conjunto, que puede ser vista también desde este punto de vista como un conjunto de sectores de actividad,
tiene que contribuir al objetivo que estamos persiguiendo, sin violar las prioridades del programa del Frente Amplio. Nosotros entendemos que al revés de eso, el asegurar la sostenibilidad fiscal del país asegura el cumplimiento de las prioridades que se trazó el Frente Amplio. Entonces, no puedo hablar de sectores afectados. Estamos administrando algo que en política es fundamental, y ese elemento es el tiempo. En política es fundamental, entre otras cosas, hacer una buena distribución del tiempo y elegir los momentos o las etapas en las que, dada la situación que estamos viviendo, podemos llevar a la práctica determinadas medidas. Entonces no utilizaría esas palabras porque da la impresión como que estamos postergando cosas. Por eso usamos el verbo diferir en vez de postergar, porque no sentimos que estemos postergando nada, sentimos que estamos, a través de equilibrios macroeconómicos que son imprescindibles, asegurando el cumplimiento de esas prioridades. Ministro, quiero hacer una consulta. Ayer se dio a conocer un informe del Banco Central sobre la economía uruguaya que se contrajo 0.5%. Un poquito más alto, por favor. Que ayer un informe del Banco Central dijo que la economía uruguaya se había contraído un 0.5% y analistas dijeron que la inversión en Uruguay está como estancada y que alcanza el 22% de caída. ¿Qué análisis hace de esto y se tomó en cuenta las previsiones a esta rendición de cuentas, ¿no? Que Uruguay atraviesa por un periodo de muchas dificultades para crecer, a pesar de que incluso el año pasado, que fue un año difícil, creció en una proporción muy modesta, pero creció 1%. Hemos iniciado este año 2016 con las dificultades mencionadas en la pregunta, que son absolutamente insoslayables. Y esto a nosotros nos lleva a la convicción muy fuerte de que hay que trabajar más que nunca para lograr recuperar los niveles de crecimiento anteriores, y que podemos hacerlo. Hay un capital que es intangible, porque no es un capital físico, pero que sí es un capital social, diría yo, importante, y que se llama confianza. Yo tengo confianza en este país, absoluta confianza en este país. Todo el gobierno tiene confianza muy profunda en este país. Y estoy seguro de que vamos a encontrar el camino para recuperar el crecimiento y para revertir esa curva de inversión que en los últimos meses atravesó por una fase descendente. Déjenme que les ponga un ejemplo de hoy, el más fresco que puedo tener. Hoy se realizó una nueva colocación de letras del Tesoro uruguayo en moneda nacional indexada a 3 años. La demanda que recibimos quintuplicó la oferta. Fue 5 veces superior a la oferta. Y la tasa de interés que pagamos es la más baja que reconocen los mercados en este momento, 5.2% concretamente. ¿Cómo se puede comprobar esta realidad sin que haya confianza en el país? Nadie regala su dinero. Entonces, en el Uruguay hay fortalezas que nosotros no podemos olvidar y que son las que nos hacen tener confianza y las que nos hacen estar seguros
de que en un lapso razonable Uruguay recuperará sus niveles de crecimiento. Por eso es que quise ponerles este ejemplo. Este ejemplo sería absolutamente imposible en un escenario de pesimismo generalizado, porque nadie regala su dinero. Y nos estimula a seguir luchando, aún en condiciones adversas y con más fuerza que nunca, para lograr lo que todos los uruguayos merecen, que es una mejor calidad de vida y sobre todo bienestar para aquellos que más lo necesitan. Ministro, para mantener esa confianza, ¿qué tan importante es que se apruebe lo que establece el Poder Ejecutivo en acuerdo con el Frente Amplio en esta rendición de cuentas? Perdón, no entendí la pregunta. Para mantener esa confianza que tiene el país, ¿qué tan importante es que se apruebe lo que propone en este caso el Poder Ejecutivo con la rendición de cuentas? Bueno, se imaginarán ustedes que si presentamos esta rendición es porque para nosotros es absolutamente importante. Me refiero particularmente a algunas críticas que llegaron desde sectores del Frente Amplio señalando, por ejemplo, que había zonas grises que se debían rever o rediscutir. Yo creo que en el Frente Amplio ha habido un acuerdo, que fue el que presentamos oportunamente, un acuerdo logrado por el presidente Tabaré Vázquez y que nadie modificó, que yo sepa. Y al mismo tiempo estoy seguro de que aquella presentación que hicimos con todo el Consejo de Ministros es un mensaje relevante en cuanto al acuerdo logrado, que no ha cambiado. Entonces, por un lado, nosotros estamos convencidos de que esta es la rendición de cuentas que necesita el país. Y segundo, estamos muy esperanzados en que tendrá una rápida aprobación en el Parlamento. Bueno, muchas gracias a todos y muy buenas noches.